Gracias, hola iglesia, ¿cómo están? Espero que todos estén bien en casa. El tema de hoy es un tema que realmente me gusta. Me gusta porque es algo que hemos vivido durante todo este año. Quiero leerte lo siguiente, datos que me llegaron a mi celular que me parecieron importantes y muy interesantes. Dice de la siguiente forma este reporte que me llegó. Recientemente la conocida app bíblica YouVersion y el sitio web Bible Getaway anunciaron que la búsqueda en la Biblia, particularmente temas como el miedo, la ansiedad y la paz, tuvieron un aumento considerable este año. Tan solo en el 2020, este año, se observó un incremento en la búsqueda que fue a más del 80% de lo habitual. Total, 600 millones de búsquedas en todo el mundo. El versículo más leído fue Isaías 41:10. Y este versículo dice de la siguiente forma. ¿Me ayudan a ponerlo, por favor? Lo tenemos por acá. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este fue el versículo más buscado durante este año y el más subrayado en la aplicación. Hay una realidad. Ha sido un año que nos ha golpeado fuertemente. Nos ha golpeado en la salud, nos ha golpeado en nuestra economía, nos ha golpeado en nuestra familia. Familias han perdido seres queridos, en verdad. Y sabes, cuando Jesucristo empezó su ministerio, se encontró en una situación muy similar. En su tiempo había una situación muy difícil también. Y hoy quiero hablarte de una porción de un mensaje que él dio en el capítulo 6 de Mateo, que es el tan conocido el Sermón del Monte. Y esta porción, él la resumió de la siguiente forma: busquen el reino de Dios. Y así es como yo quise ponerle a este mensaje: busquemos el reino de Dios. Quiero invitarte que me acompañes a orar. Este tiempo es de Dios y es para Él. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus planes, por tus propósitos. Mi Dios, en verdad, tantas gracias por el corazón que tienes para cada uno de nosotros. Hoy enseña nuestra mente, enseña nuestro corazón. A veces es difícil bajar el conocimiento al corazón o subir el corazón al conocimiento. Este tiempo es para ti. Utilízalo, háblanos. Habla las circunstancias que hemos vivido. Habla mi Dios, este es tu espacio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de entrar a lo que es el capítulo 6, versículo 25 al 34, quiero decirte el contexto social que estaba viviendo Jesucristo en ese momento, porque es muy importante. Ese contexto nos va a ayudar a comprender lo que Jesucristo va a estar diciendo. Y es tan importante porque nos habla de las costumbres sociales, del tiempo en que se vivió. Es muy distinto al nuestro, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál era ese contexto? Los evangelios específicamente te van a presentar a Jesucristo de alguna manera. Mateo lo presenta como rey. Los otros evangelios lo van a presentar a Jesucristo como el siervo de Dios, como el Hijo del Hombre, otro evangelio, o como el Verbo hecho carne, el evangelio de Juan. El evangelio de Mateo lo presenta como el rey, Jesucristo el rey. Está dirigido a la audiencia judía específicamente, por lo que jamás vas a ver en Mateo, en el evangelio de Mateo, que se van a detener a explicar costumbres judías. Eso jamás va a pasar y eso es muy importante. Porque esta es la audiencia a quien Jesucristo está dirigiendo este sermón del monte. En ese tiempo, la actividad económica que se vivía era la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio. La población era aproximadamente de 54 millones de personas en lo que era el Imperio Romano, que era, si nos vamos a las cuestiones políticas, el gobierno que fungía en ese tiempo. Las necesidades sociales eran muchísimas. Había muchísimas enfermedades y lógicamente el avance de la medicina no era como el que tenemos.
Sí, bueno, ok, no era como el que tenemos hoy. Por lo tanto, había enfermedades como la ceguera era muy común, la sordera también era muy común, la epilepsia era muy común, el cólera era muy común, pero había una enfermedad que era completamente marginal y esta era la lepra. En la actualidad sigue habiendo casos de lepra. Se dice que en todo el mundo por año hay 177,000 casos nuevos de lepra. Cuando esta es detectada a tiempo, entonces es curable. Pero en ese tiempo era una enfermedad marginal. La persona que tenía lepra, que ya era diagnosticada con lepra y ya no había duda que tenía lepra, lo sacaban de la ciudad y no volvía a entrar a la ciudad por el miedo de contaminar a las demás personas. Era una enfermedad muy marginal, familias perdían miembros, hermanos, padres, tíos, no sé, perdían miembros de la familia. Y los marginaban y los sacaban de la ciudad y había lugares específicos nada más para la gente que tenía lepra. Imagínate esa situación en la que Jesucristo está hablando, literal, está hablando a esa audiencia, que quizás en la audiencia había personas que habían perdido familiares por esta situación de salud, no solamente por lepra, sino por todas las enfermedades se habían muerto. Esa era la audiencia a la que Jesucristo se estaba dirigiendo, una sociedad pues, como la nuestra, llena de necesidades, llena de tantas situaciones difíciles de vida. El salario mínimo de ese tiempo era un denario, y un denario equivale a lo que hoy estaríamos ganando $2 por día, aproximadamente 40 pesos, ¿cierto? Más o menos. Ese era el salario mínimo de aquel tiempo, un denario por día. Y entonces Jesucristo entra en este tema del Sermón del Monte y les dice algo que esta audiencia conocía perfectamente. Versículo 33 dice de la siguiente forma: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y dentro de toda esta necesidad que estaba viviendo esta audiencia, Jesucristo dice algo que esa audiencia sabía y conocía bien el tema del reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Y yo les dije hace un momento, el mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. La época ha cambiado, la audiencia ha cambiado. Tú y yo no estábamos en ese tiempo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Busquemos el reino de Dios. Y cada persona entendía que era el reino de Dios. Busquemos primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquemos el reino de Dios. Fíjate, yo te dije que esta audiencia vivía bajo un imperio que se llamaba el Imperio Romano. Ellos conocían perfectamente este concepto de reinado. Conocían perfectamente este concepto de quién es el rey y a quién hay que rendirle tributo, a quién hay que pagarle impuestos, qué leyes hay que obedecer impuestas o dadas por el rey. Ellos conocían perfectamente este término porque lo habían vivido muchísimo tiempo. Entonces no había necesidad de explicar el concepto de reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es un rey? ¿Qué es el reinado? Y es algo que nosotros también conocemos por lo menos por lectura o por cultura. Y un reinado es una extensión de tierra donde hay un rey, y es el mismo concepto que ellos vivían. Donde aplica leyes, donde tiene un gobierno real, unas leyes reales, leyes que se tenían que vivir. Y quizás este mensaje está chocando con ellos, porque al decirles busquen el reino de Dios, ellos estaban cansados de un reino que no era justo, un reino que podían hacer una comparativa, decir ya no quiero más reinado. Pero Jesucristo se estaba refiriendo a un reino perfecto, completamente para sus vidas. Un reino donde en verdad iban a ser cuidados, donde en verdad iban a ser sostenidos. El Evangelio de Mateo, al presentar a Jesucristo como rey, lo está presentando como tal, como el Hijo de Dios, como dice Filipenses,
que siendo igual a Dios no estimó como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, y dice, y sufrió una muerte y muerte de cruz, porque era la peor muerte que se vivía en ese momento. El peor malhechor moría en la cruz. Y entonces está Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los evangelios presentan a Jesucristo como el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo busquen primero el reino de Dios, perfectamente ellos entendían sobre este concepto. Por eso es que Jesucristo no pierde tiempo en explicarles este concepto de reino. Lo que sí va a hacer es enfocarse en algo que estaban viviendo en ese momento. Versículo 31 y 32 dice de la siguiente forma: así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. En este sermón del monte, en esta parte, antes de llegar a estos versículos, Jesucristo está dando instrucciones de vida, de conducta sobre todo. Está diciendo cómo debe ser tu conducta hacia los de afuera. Y entonces habla del divorcio. ¿Cómo debe ser tu conducta en esa área? Y entonces habla del adulterio. ¿Cómo debe ser tu conducta en esa área? Y entonces habla sobre el juramento. Y entonces dice, no debes decir palabras o hacer juramentos en vano. Y entonces también habla sobre el ayuno, sobre los enemigos, sobre la venganza. Es mi conducta para con los demás. Pero cuando llega a los versículos 25 al 34, Jesucristo se va a enfocar en algo bien interesante. No es en tu conducta para con los demás, no es en nuestra conducta para con los demás, es en nuestra necesidad. Jesucristo va a hablar a la necesidad que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, por eso les dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esta palabra no se preocupen, tan solo en simple definición es ocuparse anticipadamente de, ocuparte de algo anticipado. Pero no es en el concepto de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no es bajo ese concepto. Algunas otras traducciones utilizan no se afanen o no se angustien, que realmente ese es el sentido en el que Jesucristo está hablando a ellos. No se angustien, no se afanen. ¿Y qué está pasando ante estos términos? Es bien interesante, porque la angustia y el afán afectan directamente nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por eso es que cuando estamos angustiados sentimos una desesperación. Cuando estamos angustiados sentimos mucha desesperación, no sabemos qué hacer, nuestros pensamientos no son claros, no son objetivos, y entonces hay crisis de ansiedad, porque es una situación angustiante, es una situación desesperante, es una situación que no es clara en nuestras vidas, que qué va a pasar mañana, qué va a pasar más tarde, qué va a pasar después, no sabemos, por eso está la angustia. Y por eso Jesucristo dice, no se preocupen, no se angustien, no se afanen. No va en el sentido de no hagan sus deberes, no cumplan con su responsabilidad, no va bajo ese sentido. Va en el sentido de la situación que estaban viviendo. Va en el sentido de lo que realmente necesitaban. Si leemos los evangelios vamos a ver que la gente buscaba a Jesucristo porque les daba de comer, porque les hacía milagros, porque les solucionaba la situación del momento. Y en esta parte Jesucristo va a hablar algo bien interesante sobre esta área de nuestras vidas, y habló algo muy interesante sobre esa área de sus vidas. Jesucristo sabía la situación social que se estaba viviendo, Él lo vivía, Él creció en esa sociedad. Él sabía lo que pasaba, sabía las enfermedades que había, sabía
las carencias económicas que había, sabía que personas habían perdido familiares debido a la lepra, debido al cólera, debido a tantas cosas que no se podían solucionar en ese momento. Sabía la necesidad económica del momento, sabía que el salario mínimo era muy, muy mínimo. Y entonces, cuando dice no se preocupen, el versículo 25 al 30 es algo realmente retador, porque es ahí donde se va a centrar a lo importante. Es ahí donde Jesucristo va a hablar lo importante que estaban viviendo en ese momento. Dice a partir del versículo 25: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? En cada uno de estos versículos que vamos a empezar a leer o a ver, va a haber algo muy interesante, va a haber unas preguntas tan interesantes que pudiéramos sacar de aquí tema para muchos domingos. Cada pregunta que va a hacer, cada pregunta que hace es una pregunta que taladra, en verdad. Y viene entonces la primera pregunta: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Había problemas en esta área, sí lo sabía. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, el día al día, qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué voy a hacer la siguiente semana, no tengo trabajo, no tengo comida en el refrigerador, ¿qué va a suceder? Esta situación nos ha traído una situación complicada, ¿qué va a pasar conmigo? Muchísimas pérdidas de trabajo, muchísimas empresas han cerrado, ¿qué va a suceder? Y Jesucristo dice: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Acaso no eres tú más importante que todo esto? ¿Acaso no somos más importantes que todo eso? Versículo 25: miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Y viene otra pregunta tan interesante: ¿acaso no eres tú más valioso que lo que está fuera en la creación? Y aún así la creación está cuidada por Dios. ¿Acaso no te consideras importante para Dios? ¿Acaso piensas que no eres importante para Dios? Es lo que Jesucristo está diciendo aquí. ¿Y no son ustedes mucho más valiosos para ustedes para Él? ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos, que las aves del cielo? Versículo 27: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿De qué sirve que te angusties? ¿De qué sirve que te preocupes? ¿De qué sirve que hagas 1000 cosas? ¿Podrás añadirle por lo menos un minuto a tu vida? ¿Podrás añadir por lo menos un suspiro más al día? ¿Podrás hacerlo en verdad? ¿Podrás añadirlo? Jesucristo no se está enfocando en la situación o en las circunstancias, se está enfocando en lo importante de ese momento, que son las personas. Jesucristo sabe las necesidades que había, como sabe las tuyas y las mías. Jesucristo sabe perfectamente si tenemos para comer hoy o no. Pero no se está enfocando en la circunstancia, ya las conocía. Se está enfocando en lo que la persona había olvidado. ¿Y sabe qué había olvidado la persona? Ellos mismos para con Dios. El valor que tienen para Dios. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y no se detiene en platicar quién era Salomón, un hombre muy rico que tenía todos los lujos por habidos y por haber de aquella época. Pero hace una comparación muy interesante. Ni siquiera Salomón lucía tan esplendorosamente como las flores del campo. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana pues ya no, están echadas al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Eso es lo que esta audiencia había olvidado, que estaban bajo el cuidado de Dios, que estaban bajo la mira de Dios, que estaban bajo la protección de Dios.
Como todo como todo rey cuida de su reinado, ellos habían olvidado que para Dios son importantes, que sus necesidades son importantes, que sus sueños, que sus anhelos, que sus planes son importantes y que si los presentas delante de Dios, Dios los iba a cuidar. Bajo su propósito, bajo sus planes, los iba a cuidar. Esta audiencia había olvidado eso. Se habían concentrado en la situación que vivían todos los días. Hay enfermedad, hay carencia, hay dolencia en las familias, en la sociedad. Y habían olvidado al Rey de Reyes que tenemos en el cielo y en la tierra, porque hoy les estaba hablando de frente. Ese Rey les estaba hablando de frente. Les estaba diciendo: hey, aquí estoy. Isaías 6 dice: niño nos es nacido y el nombre de este niño será Dios Padre. Lo voy a leer, perdón. Dice: pues nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Otras traducciones dicen: su reinado jamás tendrá fin. Está hablando de un rey que estaba hablando ante esta audiencia. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y esta es otra pregunta que de veras a mí particularmente me cimbró. ¿Por qué tenemos tan poca fe? Yo personalmente te puedo decir que a veces tengo poca fe. Personalmente te puedo decir que a veces no comprendo tampoco lo que vivo. Te puedo decir que a veces me he quejado con Dios de lo que vivo. Es verdad, a veces son consecuencias de decisiones, sí es verdad. Pero sabes, a veces tenemos tan poca fe después de todo lo que vemos. Jesucristo les está dando ejemplos tan simples de vida. Hey, las aves del campo pues no siembran en graneros y todos los días comen. ¿No eres más importante que ellas? Hey, las flores del campo son maravillosas y hermosas y ni siquiera Salomón lució como ellas. ¿Tú crees que Dios no tiene en cuenta nuestras necesidades de vestir? Y entonces nos hemos acostumbrado a ver nuestras circunstancias y a no ver al Dios en las circunstancias. ¿Por qué tenemos tan poca fe? Porque hemos hecho a Dios a un lado de nuestras vidas. Mira, en el Evangelio de Mateo se están cumpliendo por lo menos 60 profecías acerca de Jesucristo. Sobre el Rey de Reyes que vendría, sobre ese Rey que iba a venir e iba a dar paz, gozo, libertad. Y no era como el pueblo judío lo esperaba, pero sí cumplió Dios su promesa. Y el rey estaba hablando ante ellos diciendo: hey, busquen ese reino primero, antes que todas las cosas, busquen ese reino. En pocas palabras, Jesucristo está diciendo: búsquenme todos los días. Búsquenme todos los días. Ellos entendían el concepto de rey, de reinado. Jesucristo está diciendo: yo soy ese rey prometido, ese libertador. Yo soy a quien tú necesitas. Busca ese reino. ¿Por qué buscar ese reino? ¿Por qué tanta insistencia en ir al reino de Dios y entonces tomar del reino para mi vida? Jesucristo más adelante les va a decir a la audiencia: vengan a mí todos los que están cargados, cansados, angustiados, agobiados, que yo les voy a dar descanso. Príncipe de paz, decía Isaías sobre ese niño que iba a nacer, que sería llamado príncipe de paz. Ir al reino es importante porque es ahí en el reino, cuando vamos al reino, cuando vamos a Jesucristo, cuando le buscamos todos los días, constantemente, donde vamos a comprender los propósitos de Dios para nuestra vida.
Es en el reino donde vamos a encontrar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Es en el reino donde vamos a comprender las circunstancias que estamos viviendo, fáciles o difíciles que sean. Es en el reino de Dios, es ahí delante de Jesucristo donde vas a comprender por qué un diagnóstico se te ha dado, un diagnóstico de salud. Y lo vas a comprender aunque sea bueno, aunque sea malo. Es en el reino de Dios donde vas a comprender perfectamente el propósito de Dios para tu vida. Es en el reino de Dios. Es ahí delante de Dios donde Dios se va a encargar de poner todas tus circunstancias por debajo de Él. No por encima de tus capacidades, por debajo de Dios. Y entonces es en el reino donde vas a comprender que es tener gozo y paz a pesar de lo que vivimos. Donde vamos a comprender cuál es el propósito de Dios ante todo lo que vivimos este año. Es ahí en el reino donde nosotros vamos a encontrar un descanso completamente. Les decía que este año ha sido un año muy complicado. Hemos empezado el año con noticias no agradables y las terminamos con noticias no agradables. Una enfermedad en la cual no estábamos preparados que íbamos a vivir. El día 24 por la mañana el primer mensaje que yo recibí fue que la mamá de un buen amigo había muerto. Pero este mensaje lo he recibido constantemente de personas que eran cercanas o cercanos amigos, personas que han muerto por COVID. Y puedo entender, ¿sabes? Ha sido un año complicado. Tuve una situación complicada de COVID. Estuve alrededor de mes, 2 semanas en cama literalmente. Utilicé más o menos de 3 a 4 tanques de oxígeno de los grandes y 1,5 de los pequeños. Dar 5 pasos era bien complicado, me era muy, muy difícil, me cansaba demasiado. Dar 5 pasos, llegar a la puerta, era literalmente haber hecho ejercicio por horas, horas y horas. Faltaba el oxígeno. Mi cama da hacia la ventana y en ese tiempo de estar postrado en cama venía constantemente esta cita que hoy te compartí de Mateo 6. Y llegaba muy seguido, todos los días, repetidas veces a mi mente: si Dios cuida de las aves, cuidará de mí. Y así lo hizo. Y en ese tiempo me enteré de tanta gente que murió. Es en el reino donde vas a comprender cada pérdida. Es ahí donde la vas a aceptar. Es en el reino de Dios donde vas a aceptar lo que vives con un agradecimiento, con un gozo, con un propósito, aunque tú no lo entiendas. Es en el reino de Dios, es en Jesucristo donde vas a tener propósito en todo. Cuando ya estaba saliendo, cuando me dicen los médicos, la próxima semana ya vas a poder empezar a salir de tu recámara y a caminar. En esa semana me provocó una trombosis en mi pierna, por eso es que me siento, me levanto. Y se me hinchó de la cintura hasta el tobillo y no se veía la rodilla, literal no se veía la rodilla. Y entonces la preocupación era, te operamos, la preocupación de perder el pie. Y no sé hasta dónde, porque todo estaba hinchado. Y entonces yo no comprendía qué pasa. Y recuerdo que en una llamada dije, no puedo tomar una decisión ahorita. No me siento bien para tomar una decisión. Necesito paz. Necesito orar. Necesitamos ir al reino de Dios para descansar. Necesitamos estar presentes delante de Jesucristo todos los días para descansar, para tener paz, para tener propósito, para comprender lo que vivimos, para aceptar lo que vivimos. El mejor consolador, dice Isaías, es Jesucristo, es ese niño. El mejor padre es ese niño, es Jesucristo.
El mejor amigo es ese niño, es Jesucristo. El mejor rey es ese niño, es Jesucristo. Él es el que te puede dar paz, el que te puede dar tranquilidad, el que te puede dar propósito. Él es el único que te va a ayudar a vivir y a sobrevivir y a sobrepasar todo aquello. Por eso te digo que es en el reino donde Dios se va a encargar de poner por debajo de ti todo aquello que tú no puedes. Es ahí, buscando a Jesucristo, donde tú vas a comprender el recibir un diagnóstico y decir: ok, Dios, este es mi diagnóstico, pero lo pongo en tus pies. Estamos dolidos en la economía, estamos dolidos en nuestra salud, estamos dolidos en nuestras familias ante tanta pérdida, pero sabes, tenemos que ir a ese reino, ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y postrarnos y decir: estoy viviendo esto, por favor, darle sentido. Trae paz, trae tranquilidad, trae gozo, trae propósito. Yo no puedo decir que va a ser fácil o difícil, te puedo decir que lo vas a poder vivir con gozo, eso sí te lo puedo decir. Indiscutiblemente, eso sí. Más de 2 meses literalmente de no levantarme de la cama, te puedo decir, puedes tener gozo en esas situaciones. Puedes tener propósito en esas situaciones. Dios no te va a descuidar. Dios sabe que necesitas alimento, que necesitas ropa, que necesitas vivir día a día a día. Dios sabe tus necesidades, las comprende perfectamente. Dios comprende perfectamente cada necesidad. Ahí en tu casa quiero pedirte que cierres tus ojos. Si estás con tu familia, no importa, cierra tus ojos, que no te dé pena, que no te dé pena cerrar los ojos, porque quiero que lo hagas. Y quiero que le digas a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que te ama y que te adora y que va a cuidar de ti como no tienes idea. Y dile: estoy delante de tu presencia, tú sabes mi situación. Sabes lo que este año he vivido, he perdido, he sufrido. Sabes que necesito quizás trabajo, alimento, casa. Pero hoy vengo delante de ti diciendo: quiero estar en tu reino. Quiero buscarte todos los días, constantemente. Quiero que seas lo primero en mi vida, lo primero en mi día. Quiero que seas lo primero en quien yo piense. Entrego mi situación a ti. Entrego mi situación de salud. Entrego mi situación de economía. Entrego mi situación de dolor familiar. Si has perdido a alguien cercano o algún familiar, díselo. Lo entrego a ti. Por favor, da consuelo y da paz y da gozo. Y ahí en tu casa, si tú nunca le has dicho a Jesucristo que sea tu Salvador, te invito a que lo hagas. Dile: Jesucristo, yo quiero que seas mi Salvador. Te acepto como ese Rey de Reyes y Señor de Señores, enviado por Dios Padre. Te acepto en mi vida, te pido me des el regalo de salvación. Hazme salvo en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Algunos consejos prácticos. Ora a Dios todos los días, habla con Él, eso es orar a Dios. Ora a Dios todos los días. Coméntale tu situación día a día, momento a momento. No son palabras al aire, Él te va a escuchar y te va a dar una respuesta. Y tú vas a saber cuando Él te dé una respuesta. Lee tu Biblia todos los días. Asiste a la iglesia de manera constante, si no es que cada domingo, y en cada mensaje Dios te va a hablar a tu vida de una manera tan especial. Escucha en tu casa, en tu auto, en tu celular, escucha alabanzas y adoración. Alabemos y adoremos a Dios cada día. Y memoriza versículos de tu Biblia, versículos que te den paz, que te den ánimo y que te den esperanza. Y prepárate, porque Dios va a empezar a hablar a tu vida a través de cada una de estas acciones.
Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, por sostenernos durante este año. Gracias por cada decisión que tú tomaste en cada vida, mi Dios. Ya sea que estemos aquí o que estemos en tu presencia, mi Dios, yo te doy las gracias. Aunque para muchas personas va a ser difícil decirte gracias, y lo acepto, mi Dios, gracias en verdad, porque estás al pendiente de cada situación. Gracias por tu provisión, mi Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. Gracias por conocer nuestras necesidades, gracias por atenderlas. Trae, Señor, paz y gozo a nuestras vidas todos los días. Te necesitamos verdaderamente. Trae paz y trae gozo, Padre. Y trae a nuestro entendimiento el conocimiento y la convicción, mi Dios, de que realmente estás al pendiente de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.